Sí, bueno, buenas muchachos. En esta oportunidad vamos a ver un poco cómo sería la inyección de dependencias con Gil en un proyecto modularizado con Android. Lo primero que voy a hacer es que les voy a presentar como el proyecto, cómo está construido, de qué se trata, para que entendamos los cambios que se van a hacer y un poco cómo está la arquitectura. La aplicación que tengo es una aplicación muy simple, se llama AmigoWiki y es una aplicación simplemente para ver los amigos que se han lanzado hasta el momento por parte de Nintendo y ver unos juegos adicionales que pueden estar o no relacionados con el amigo. Simplemente hago una búsqueda. Como ven, tiene unas pocas pantallas, tiene una actividad para settings, una actividad para el splash, una actividad para esta lista que estamos viendo, una actividad para este detalle, un fragmento para mostrar los juegos relacionados y otra actividad para mostrar el detalle del juego. Eh, la arquitectura de la aplicación es simple, es una aplicación tipo modular que está organizada como cada módulo es un feature. En este caso, pues normalmente uno puede tener un módulo por feature o varios features en un mismo módulo, ¿cierto? Es como uno elija la modularización, pero yo elegí como feature por módulo. Déjenme les muestro un poco los módulos que tengo, son estos. Eh, Tengo un módulo principal core, que es donde están las dependencias centrales, que está dependiendo de unas utilidades de testing, de un logger y un módulo de networking, que es el que provee todo lo de networking. Y de resto tengo, como en todos los proyectos, un módulo principal app, que es el módulo como donde está mi actividad inicial, mi application class, que es como el punto de entrada de mi aplicación. Este módulo en estos momentos conoce a todos los módulos y es como que que coordina un poco la inyección de dependencias entre todos los módulos. Y ya cada módulo que representa un feature simplemente tiene acceso a los módulos que él necesita exclusivamente, a Core, a Network, al Logger, al Text Utils, pero no conoce a nadie más. Igual con el Settings, él conoce a Core y a los demás, pero no va a conocer a App ni va a saber como la existencia de otro de los módulos, ¿cierto? Esto es lo que nos permite a nosotros jugar o tener features dinámicos, ¿cierto? Que pueden ser temas para otros videos, pero por el momento es como un poquito a priori la arquitectura. La inyección de dependencias, como la tengo en estos momentos, está con Dagger. Tengo un módulo principal que lo llamo el Core Module, que es donde yo proveo todas las dependencias, el Core Component, perdón, que es donde proveo todas las dependencias que son compartidas tanto para el módulo app como para el módulo o como para cada uno de los módulos de los features. Es un módulo simple de Dagger, un componente simple de Dagger. Tiene un scope asociado. En este caso yo sé que muchos en Dagger nombran los componentes con cosas como View Scope, Screen Scope, Activity Scope, ¿cierto? Que es como la manera correcta de hacerlo, la manera que siempre se ha recomendado por Dagger. Pero yo en estos momentos simplemente escogí como crear las anotaciones custom y ponerle un nombre de acuerdo al módulo donde están, para yo permitir como en la identificación del grafo tener como la conciencia de que cada scope me va a pertenecer a un módulo y sus dependencias van a vivir de acuerdo pues como al ciclo de vida de ese módulo, más no de una activity o algo, porque por ejemplo lo que está con Core Scope va a vivir mientras toda la aplicación esté corriendo. Estas son cosas que se proveen para el funcionamiento de todos los módulos. Entonces todo lo que yo anote con Core Scope pues va a vivir mientras viva el Core Component, que es como si fuera mi App Component, que va a estar vivo mientras esté mi application vivo. Simplemente tiene unos módulos iniciales, un módulo para algo de feature flag, para algo de logueo, para las cosas de persistencia, para el networking, para proveer el view model factory, para inyectar los view models, y tiene un core module para proveer otras dependencias esenciales del proyecto, como algunos repositorios, algunos servicios, una API que tengo, los locales de Android. Y como ya todos sabemos, pues podemos crearle a cualquier componente un factory. Yo estoy creándolo para instanciar el contexto y la configuración inicial de la aplicación, que es como la URL base, el flavor y unos keys que necesito para hacerle reach a unos APIs. Además de eso, como todos también conocemos, pues cada vez que yo quiero compartir alguna dependencia con un módulo exterior con un componente exterior desde este componente,
yo debo poner como la firma o el método de que me va a proveer esas cosas hacia el exterior. Tengo como que ofrecerle las cosas del grafo, de este grafo o de este componente a los demás componentes que van a trabajar con este componente. Entonces en este caso ellos necesitan ver las instancias que tengo de retrofit. En estos momentos tengo dos retrofit porque sirvo a dos APIs. Una de ellas es la de los juegos como tal, perdón, y la otra es la de los amigos. Entonces tengo que ofrecer esos dos clientes, o es la manera que lo manejé. Y a los repositorios, a algunos que otros casos de uso. Los casos de uso generalmente los estoy creando sin interfaces y los estoy anotando con ArrayJet Constructor. Yo sé que no los necesito proveer, antes los estaba poniendo acá, pero digamos que cuando uno solo lo pone con ArrayJet Constructor, esto ya se va a agregar al grafo y puede ser compartido. Los repositorios, sus implementaciones también tienen ArrayJet Constructor, pero como estoy siguiendo como la regla de dependencias de Clean Architecture, entonces necesito bindearlo, proveerlo en otro módulo, porque el ArrayJet Constructor me va a proveer la instancia como la clase y no como el tipo de la interfaz. Entonces esto en algún módulo está registrado, hay otro módulo que lo quiere ver a él como la interfaz, entonces por eso igual tengo que poner acá como que el método de firma para exponerlo a los demás. Ya dentro de los otros módulos simplemente yo tengo component dependencies, tengo como un componente por cada módulo que tiene, como les dije, su propio scope con un nombramiento del scope o del mismo nombre del módulo para yo identificar cuál es ese ciclo de vida. Y estos componentes de cada módulo van a depender del componente principal de la aplicación para extraer todas esas cosas que son compartidas entre todos los módulos, y simplemente también van a bindear los módulos que son propios de cada módulo, ¿cierto? O los módulos de Dagger que son propios de cada módulo de Android, de cada librería de Android. También como en el módulo o en el componente de core mostramos, hay un inject para inyectar la actividad o todos los recursos de Android que quiere, y en algunos casos estoy sobreescribiendo un factory para hacer el bindeo de las propiedades más fáciles. Les voy a mostrar todos los features o todos los módulos de feature tienen su propio componente. Les voy a mostrar otro al azar para que veamos como que todo es lo mismo, simplemente tenemos una dependencia core component y tenemos unos módulos. Esta es como la manera que yo siempre lo he trabajado. No lo hago con subcomponentes porque cuando no conozco app no puedo hacer subcomponente porque el grafo no se puede armar de esa manera. Tengo que depender de otro componente principal. Es por eso también que decidí hacerlo en core. Me imagino que si ustedes llegaron a este video es porque también venían manejando una arquitectura un poco parecida y proveyendo los componentes de la misma forma y usando los componentes de la misma forma. Entonces puede ser tema para otro video como armamos esto, pero por el momento es como mostrarles eso. Entonces ahora sí, entrando en el calor, vamos como a implementar Hill. Hill es unas nuevas anotaciones que nos está proveyendo como librería Google, como para minimizar un poco el boilerplate. Después vamos como que en mi opinión personal, yo quedo con una opinión personal de Hill, pero pues por el momento empecemos a ver cómo se implementaría. Entonces Hill sigue usando Dagger, como les menciono son solo unas anotaciones adicionales que hace Google en la parte de Android para generar por nosotros sobre todo el application component. Si ustedes notan en mi proyecto yo tengo un componente principal que es el core component, que es el que uso para proveer todo lo compartido, pero realmente ese core component es el componente que está en el application, es como si fuera el application component en otros proyectos. Solo no le pongo application component para yo darme cuenta que este módulo sigue en core. Me parece que es más legible ponerlo de esta manera, pero todos los módulos o todos los features acceden al componente compartido a través del application class. Pues todos sabemos que en Android cualquier componente de Android que no sea pues el application, los TAE, los activity, los fragmentos, los services, todos tienen acceso al contexto, y por el contexto finalmente vamos a poder llegar al application context o al application. Entonces cuando yo necesito obtener el componente principal, yo creé una interfaz que se llama Core Component Provider, que lo está implementando mi aplicación
Entonces mi aplicación instancia el core component, y simplemente cuando implementa el método provide core component, que es por el mediante el cual los otros módulos o los feature modules castean su aplicación y obtienen ese core component. Entonces lo que hace Gil finalmente es como que me va a permitir ahorrarme tener que escribir ese core component, lo van a escribir por mí y van ellos como a proveernos, dejar de hacer tanto boilerplate, dejar de tener nosotros que en todos los activities o en todos los fragmentos o donde queramos inyectar algo tener que construir el módulo como nosotros lo queremos. Entonces, para empezar, simplemente debemos agregar esto al ClassPath, debemos agregar como la librería principal al ClassPath. Eso se hace en el Gradle principal de nuestro proyecto. Entonces lo agregamos acá. Aún no voy a sincronizar porque todavía tenemos otras cosas que agregar. En los módulos que yo quiero que Gil como que cree ese application component, ellos lo especifican en la documentación, como que lo tienes que hacer en tu app, pero acá debemos tener consciente, como tenemos una aplicación modular, que sí, esto tiene que ir en el app o en el componente pues principal de nuestra aplicación, pero es en el módulo donde yo quiero que Gil genere el application component. En Gil no se va a llamar core component, sino que el componente principal se va a llamar application component. Ellos van a generar otros componentes como activity content, component, view model component, etcétera, pero el principal que ellos van a generar se va a llamar application component. Entonces el plugin se debe aplicar es en el módulo del app o en el módulo que tú tengas principal en tu aplicación. Entonces yo acá ya estaba aplicando el KPT, simplemente voy a agregar el Hilt. Como les mencionaba, Hilt solo se crean anotaciones encima de Dagger, por eso la dependencia incluso sigue siendo nombrada desde Dagger. Y después de agregar este componente tendremos que agregar además en las dependencias la librería, tanto como implementation como Kotlin Annotation Processor. Aquí hay algo que importante que decir. Nosotros, como tenemos varios módulos, deberíamos tener que agregar estas librerías en todo lado, pero hay una en particular que solo debe ir en el app, el KAPT. ¿Por qué? Porque el KAPT lo va a interpretar Gil como que va a leer las anotaciones para generar los componentes a través de ella. Entonces, si yo me llevo el KAPT a uno de mis módulos, la librería va a intentar crear un application component dentro de ese módulo y nos va a entender que las anotaciones que yo tenga en esos módulos terminan sirviéndole al application component en vez de a mi componente particular para ese feature. Eso lo explicaré mejor más adelante, pero es importante. En los Gradle de los módulos solo debe ir el implementation, el KAPT no debe ir. Entonces voy a coger, yo tengo varios Gradle, como ustedes ven, tengo todos los Gradle de cada uno de los features, pero yo tengo un Gradle básico que todos estos features implementan, entonces solo necesitaría copiar este implementation acá. Yo estoy poniendo esas dependencias en otro Gradle, pero como por el momento y más agilidad de este tutorial, simplemente voy a poner la librería quemada. Si yo me voy por ejemplo al core, en el core ustedes ven que yo simplemente estoy aplicando el share Gradle, que es el Gradle que está compartido, entonces él se vaya a traer esta dependencia, y lo mismo pasa en cualquiera de los otros módulos de feature. Entonces cuando ya tenemos esto, simplemente puedo sincronizar mi proyecto y ya Gradle debe ser capaz de bajar la librería y nos va a permitir el acceso a todas las anotaciones y a las nuevas cosas. Entonces acá está sincronizando, ya acabo de sincronizar. Entonces lo primero que va a pasar es que vamos a cambiar el core component, se va a volver ahora mi application component. Entonces mi core component como tal va a dejar de existir. Eso es lo que primero tengo que entender. Y todo lo que yo estoy proveyendo en mi core component se va a pasar a proveer en ese application component a los demás módulos. Y hay una estrategia que vamos a ver, que es cómo esas nuevas dependencias le van a llegar a cada módulo. Entonces este método se va a ir. Lo primero que vamos a ir es a ver nuestro core component. Todas estas cosas que estamos proveyendo para los demás, ya les voy a explicar cómo se le va a seguir proveyendo a esos demás.
Y hay una mejora que pienso que tiene Hill en cuanto a legibilidad de las cosas y en cuanto a los grafos que dependen de componentes. Aquí hay que entender que por cada componente de cada feature, Dagger me está creando un grafo. Y cuando yo le digo a ese grafo que depende de Core Component, estoy cogiendo todas estas dependencias de Core Component y se las estoy metiendo hacia otro grafo. Y él solo tiene acceso, mi grafo del feature solo tiene acceso a las que yo estoy exponiendo. Pero entonces eso significa que cada feature tiene acceso a todas estas cosas, así ese feature no las necesita explícitamente. Esto con Hill va a mejorar un poco, como vamos a ver, y nos va a permitir especificar para cada componente de cada feature cuáles son las dependencias que ese feature va a ver. Entonces eso es algo muy interesante porque nos ayuda como un poco a reducir no el tamaño, pero sí la visibilidad, porque no sé cómo funciona todavía internamente, es un tema que espero descubrir y compartirlo después, pero creo que a pesar de que él va a tener la visibilidad, él va a seguir teniendo esas cosas del tamaño, pero ya enseguida lo discutimos con más calma. Entonces lo primero que tenemos que hacer para empezar es en nuestro application class, si no tienen que construir uno, me imagino que como ya tienen el proyecto modularizado, ya tienen una application class, lo primero que vamos a hacer es poner la anotación Hill Android App. ¿Qué va a hacer esta anotación? Pues esta anotación le va a decir a Hill, hey, esta es mi application y aquí es que vas a generar el módulo y vas a crear como todo lo que se necesita para este módulo. Lo segundo que voy a hacer es que iba a quitar esto de aquí un segundo, pero todavía lo voy a dejar. Como les decía, todo el core component va a cambiar. Entonces ya todos los módulos que mi core component tenía me toca llevarlos hacia el application component, y entonces ahí vamos a ver otra de las nuevas anotaciones que tiene Dagger. Como yo no tengo acceso al código del application component como tengo aquí en core, donde para yo decirle, hey, el application component, estos son tus módulos, porque el application component se va a generar, nosotros no lo vamos a escribir. Ese es el primer como advantage de Hill, que me va a permitir reducir el código, no tener yo que escribir el componente, que siempre son bien estándar. Entonces lo que vamos a hacer es en vez de nosotros ir a registrar, porque no tenemos acceso, pero en vez de nosotros ir a registrar los módulos a application component, vamos a hacer que el módulo se registre automáticamente allá. ¿Y cómo lo hacemos? Hay una nueva anotación que se llama install in, que me va a permitir decirle al módulo, hey, ¿dónde te tienes que instalar? Hay diferentes tipos de componentes que va a generar por mí. Uno de ellos es el application component y el otro el activity component, y yo puedo elegir dónde se va a registrar mi módulo. Como les decía, como esto se va a compartir con todos los otros módulos, yo necesito que esté vivo por todo el tiempo que la aplicación esté viva, y necesito también como que esas cosas sean accesibles por medio de la application. Entonces lo primero que debo hacer es como decir, si este módulo ya estaba en el core component, significa, o en el componente compartido, significa que este módulo se debe registrar es en el application component. Y lo mismo voy a hacer con todos los módulos que yo ya tenía registrados en mi core component. Otra cosa que debemos tener en cuenta es que yo les dije, yo tenía un scope personalizado para decirle a este componente que este es su tiempo de vida, y como estaba manejando dependencias no podía usar singleton ni podía usar como scope iguales a los de los componentes, porque en Dagger cuando tenemos un componente dependiendo del otro, si los scopes son iguales y no difieren entre ellos y no están bien separados, Dagger no deja construir el grafo. Entonces en Hill, como no tenemos acceso a ese scope, pues solo se puede usar singleton, y todo lo que ahora tenía un scope custom, por así decirlo, lo que sea application, lo que se haya transformar en application component y tenga un scope custom, ahora va a tener que ser singleton, ¿cierto? Va a cumplir la misma función. Ya el scope personalizado, ya todos sabemos que lo que está haciendo era finalmente diciendo, esto vive mientras viva el componente que está anotado con el mismo scope. En este caso el core component está anotado con core scope, entonces esto iba a vivir hasta que allá. Lo único que debo hacer es señalar todos los core scope que tenga en estos momentos y convertirlos en singleton, ¿cierto? El componente de application component va a trabajar con esta anotación singleton. Entonces una vez ya tengo esto, este componente está listo, simplemente lo voy a ir registrando para yo manejar esto. El view model
el ViewModel Module lo voy a dejar quieto por el momento, enseguida les explicaré por qué. El Network Module, que es donde yo proveo mis cosas del network, le hago lo mismo. Este se va a instalar en mi Application Component y simplemente lo que diga Core Component lo debo cambiar a Singleton. En este caso ninguno dice Core Component. Si ustedes ven, yo estaba usando Reusable, que es parecido al Singleton, es la de, creo que ya no tan nueva, pero era de las nuevas o de los nuevos qualifiers que tenía Dagger, que es un Singleton, que es Singleton mientras tengamos los recursos para hacerlos, pero si el sistema necesita o Dagger necesita recursos, lo libera y después se vuelve a crear. En otro video podemos hablar de ello y de buenas prácticas de Dagger, pero por el momento sepan que tanto Reusable como Singleton son compatibles con Hill y con el Application Component. Entonces, como es Reusable, lo podemos dejar, registramos nuevamente ese componente y ahora vamos a este componente que es el componente de persistencia. Acá es donde yo proveo mi base de datos y los datos, la forma de acceder a ellos. Entonces ahora simplemente con Hill hacemos lo mismo, como ya dijimos, copiamos install in y ponemos el Application Component. Le tenemos que pasar en la clase, es la clase, eso no lo había dicho, ¿cierto? Con los puntos class y simplemente lo que sea Core Component lo vamos a volver Singleton. Le registramos este componente. Este Logger Module es un módulo con que yo logueo algunos eventos de mi aplicación, entonces esto se lo ofrezco a todos los módulos. Entonces lo mismo, Application Component, lo hacemos, lo que llega Core Code lo pasamos así. Como se dan cuenta, es un trabajo que es un poco tedioso y la migración a Hill tiene una falla, a mi parecer, y es que cuando la estás haciendo tienes que hacer toda la migración para ver que todo funcione, ¿cierto? No puedes como convivir con los dos mundos, así tengas los módulos separados en feature, no. Toca hacer la migración completa, ir lidiando con los errores para ver si las cosas van a funcionar o no. Eso lo vamos a ir viendo. Vamos a un Feature Flag Module. Este es un módulo donde yo estoy proveyendo unas dependencias para manejar los Feature Flag dentro de mi aplicación. Y hacemos lo mismo, le decimos que se instalen el Application Component, lo que diga Core Scope lo cambiamos a Singleton y ya está. Hasta el momento todo correcto y simplemente ya tenemos este. Todavía no vamos a ver por qué no he quitado el ViewModel de acá. Hay otra particularidad y como les decía, yo hay veces uso Inject Constructor, entonces hay cosas que no las tengo registradas en ningún módulo como los casos de uso porque estoy usando el tipo directamente de la clase que ya está en el grafo de Dagger. Entonces esas son cosas adicionales que van a tener este Core Scope, por eso voy a mirar qué más tiene Core Scope y voy a quitarle ese Core Scope a estas cosas. Veo que el amigo repositorio es un repositorio que yo le estaba diciendo que tenía el Core Scope, se lo voy a quitar. No le voy a especificar ninguno porque yo le había puesto ese scope cuando empecé, pero cuando yo hago el bind para que quede como la interfaz, yo ya le había puesto allá Core Scope. Entonces siempre iba a ser Singleton como esa, entonces no es necesario ponerle Singleton. Y si lo dejo Singleton no me va a funcionar, eso también hay que tenerlo en cuenta. Cuando yo quiera usar este repositorio en otro módulo, no puede tener ningún scope, porque si no, Dagger, como ya les decía, si nosotros tenemos algo con Singleton y usamos un componente como dependencia del otro, Dagger no me deja construir y me dice que debo crear como un scope aparte. Por el momento, como solo puedo usar el Singleton, no puedo crear uno aparte, eso no es posible. Ahora voy a volver a hablar de este tema porque puede ser delicado, porque puede ser que cosas que yo quiero que sean Singleton no acaben siendo Singleton con Hill. Seguimos simplemente buscando qué más está anotado con Core Scope. Simplemente se lo quito, ya les acabo de explicar la razón. Se lo quitamos a este, no se preocupen por los imports. Después quitamos todos esos imports dándole con Android Studio que utilice los imports por nosotros, no es problema. Simplemente voy a seguir removiendo.
Creo que mejor los quito porque, claro, cuando estoy intentando acceder a ese scope, pues me estoy liando ahí para que me sigan, porque me siguen apareciendo en los resultados. Entonces quitémoslos para estar seguros de que los quitamos. Simplemente creo que ya acabamos. Acá tengo otros componentes que estoy usando para el tema de UI test. No nos preocupemos todavía del UI. Voy a hacer otro video explicando cómo con Hill es más fácil proveer las dependencias para nuestros tests. Pero no nos preocupemos. Voy a hacer otro video explicándoles todo esto. Entonces creo que ya hemos terminado. Ya simplemente hemos quitado todo lo que dice Core Scope y hemos hecho que todos los módulos de Core se vayan a instalar directamente en el Application Component. Entonces el segundo paso, que cuando ya tenemos estas cosas instalándose en nuestro Application Component, ya todo está listo por parte de la migración hacia de Core Component a un Application Component, ¿cierto? Lo que nos faltaría es que yo en App tengo un componente que es el Splash Activity. El Splash Activity simplemente muestra el Splash, tenía su propio componente de Dagger, porque yo tenía pensado moverlo a su propio módulo y en fin, ya pienso como que no es necesario. Entonces quiero transformar el Splash Module que sea parte de la application, ¿cierto? No creo que necesite moverlo a su propio feature. Entonces vamos a ver si yo tengo un caso de estos que en mi aplicación, que tengo algo que pueda ser un módulo, no, pero tenía su propio componente de Dagger. Dependiendo del componente compartido, cómo se migraría. Lo primero es, yo ya no voy a necesitar el Splash Component, simplemente borro, elimino la clase y ven que se me va el scope que tenía porque lo eliminamos. Lo voy a cambiar a Singleton también, pero como el Splash Module no es algo que sea compartido ni se vaya a compartir con los otros módulos, yo no lo necesito registrar en mi Application Component. Yo no lo necesito registrar, como les digo, en mi Application Component. Lo podemos registrar en el Activity Component, que es otro componente que su ciclo de vida es el ciclo de vida de la actividad donde se use ese módulo. Entonces es otra funcionalidad que vamos a ver con Hill. Entonces simplemente, en vez de decirle que vaya al Application Component, le digo que vaya al Activity Component, y de esa manera ya lo que en Splash tenía su propio componente y su ciclo de vida atado a esa actividad, me va a seguir funcionando de la misma manera. Me va a seguir funcionando de esa misma manera y me va a dar esa ventaja sobre todo. Entonces ya con esto simplemente acabamos en la parte del Splash. Ya simplemente el Splash Component está listo. Acá ustedes ven que en el Splash Activity yo tenía que construir el componente del Splash para poder inyectar esta dependencia, este VModel Factory. Pero ahora, y esta es parte de las ventajas, ¿cómo hago yo para acceder a ese Activity Component, cierto? A ese componente donde inyecté mi Splash Module. Yo le dije, instálate en el Activity Component. Entonces, ¿tendría yo que decirle Dagger Activity Component? No, aunque ustedes ven que acá existe, no lo necesitamos hacer, lo podríamos hacer, pero Hill ya nos provee una nueva anotación que se llama Activity o Android Entry Point, se llama Android Entry Point, y lo que hace esta anotación es que va a generar el código de instanciar ese componente que yo necesito por mí y va a proveerme las dependencias automático. Entonces ahora ya para inyectar ese Activity, yo nunca, como lo vieron desde el principio, no estaba usando Android Injector, estaba creando el componente a mano, pero ya no voy a necesitar ni ponerle Android Inject, ni heredar de ninguna clase, ni mucho menos crear el componente a mano. Ya de tan solo ponerle Android Entry Point, ya él va a generar ese código por mí. Entonces creo que ahí ya es un gana-gana. Me estoy ganando que escriba el Application Component o el Core Component como yo lo tenía escrito en mi caso. Ya me ahorro todo ese código y además me estoy ahorrando tener en las actividades que poner eso. Pero hay una salvedad. Este Android Entry Point
como nuestra aplicación está modularizada, y es algo que yo no me explico, hoy en día la mayoría de las aplicaciones dejan de ser un monolítico porque Google opta por un approach tan conservador desde el principio. De pronto lo quieren hacer por fases, lo quieren ir agrandando, pero yo hubiera ido de una vez como con una arquitectura más modularizada. Pero bueno, el punto es que si solo puedo usar el Android Entry Point en los módulos que vayan a usar el Application Component o un subcomponente de él. Y el Android, el Activity Component es un subcomponente del Application Component. Entonces en el Splash lo puedo usar porque están en el mismo módulo, usa ese Application Component o usa un subcomponente de él. Aquí funciona. Pero en nuestros Feature Module no lo vamos a poder usar. Ahí vamos a tener que seguir creando a mano nuestros módulos. Puede ser una desventaja, creo que es como que bueno, no cambia lo mismo, no estás haciendo nada por mí, pero ya a mi parecer, con el mero hecho de que me esté permitiendo hacer el Application Component o el Core Component como yo lo tenía, y que me ahorre el código al menos en las cosas que iban en app, porque en estos momentos tengo un splash, pero si quisiera hacer un button navigation, un activity con el button navigation, yo lo pondría en app también. Entonces me permitiría como empezarme a ahorrar un poco de ese código. Entonces empieza como bueno, puedo tener un poco más de ayuda, o siento como que dejo de escribir tanto boilerplate. Y sinceramente creo y he leído como que todavía están trabajando para aplicaciones más modularizadas y para Dynamic Feature. Aunque ya hay un soporte inicial, pues todavía es un poco manual, como lo veremos. Entonces, ya diciendo esto, ya nuestro Splash Activity queda ok. Entonces ahora vamos a migrar. Ahora viene lo bueno, vamos a migrar el primero de nuestros componentes. El primero de mis componentes a migrar será el Amiibo Detail. Amiibo Detail es simplemente un módulo para yo mostrar este detalle. Solo incluye el toolbar y este card view, ¿cierto? Este otro fragmento que yo tengo aquí, si bien se infla en este layout, no lo uso o no lo tengo en este mismo módulo. Este tiene su propio ciclo de vida y está en su propio módulo porque tengo planes de utilizarlo en más de una pantalla, entonces por eso tomé la decisión. Entonces lo primero que vamos a hacer es analizar qué tenemos. Tenemos un componente con su propio ciclo, con su propio scope para especificar el ciclo de vida de ese componente. Como les mencionaba antes, no escogí Activity Scoped, Screen Scoped, o algo que dijera el ciclo de vida, porque para mí es más legible decir que este scope es el de el Amiibo Detail Module. Yo ya sé que este scope va a vivir mientras todo lo que esté en Amiibo Detail viva, y todo lo que esté anotado con esto va a vivir mientras este módulo viva. Entonces en ese es mi preferencia. Ustedes pueden tener lo mismo, pueden tener solo una anotación como Activity Scope o X Scope y les funciona, va a ser lo mismo, cumple lo mismo, van a ser singleton dentro del ciclo de vida de ese componente, pero pues yo escogí esta. Ahora, como ya no vamos a tener un core component, no es que vamos a, y aquí también es algo que me parece bacano, no es que vamos a decir que la dependencia ahora va a ser el application component, no, va a ser mejor, y es algo como que creo que Gil está yendo por el verdadero camino, un camino que va a ser más significativo para todos. Lo que vamos a tener que hacer es que vamos a tener que proveerle una interfaz a Dagger o a Hilt, que es el nuevo nombre, a Hilt. Le vamos a tener que proveer una interfaz que va a ser un entry point y va a contener las firmas de las cosas que yo quiero sacarme del application component para mi componente de mi módulo, ¿cierto? Ya lo vamos a hacer. Va a ser un poco como lo que hacíamos en el core component, de proveer las cosas que necesitan mis módulos, submódulos, ¿cierto? O los otros feature módulos, pero ya va a ser por cada componente adicional una interfaz que solo tenga o solo debería tener las cosas que ese nuevo componente necesita. Entonces eso es un advantage como yo lo veo, porque de alguna forma me está diciendo como que al nuevo grafo, al grafo de este componente, solo dale acceso
a las cosas que él realmente necesita ver. No me metas todo el application component ahí, o no me des acceso a todo ese grafo haciéndome algo gigante. En esta aplicación, que es una estupidez, perdón la palabra, pero que es algo minúsculo. Todos hemos visto aplicaciones en la vida real. Esto es algo minúsculo, es algo despreciable, pues no va a tener impacto en el performance. Pero cuando tú tienes una aplicación con cientos de clases y cientos de dependencias a proveer, pues que tanto incluyas en los subgrafos, pues te va a ayudar a manejar o a optimizar el manejo de memoria de la aplicación. Entonces es un advantage que yo le veo y que me parece muy interesante de lo que está haciendo Hilt. Entonces, como les dije, vamos a tener que crear una nueva interfaz que sea un entry point. Le vamos a poner, voy a crear un package como para tenerlo un poco más organizado. Voy a crear un package que se llame entry point o entry points. No, sé que hay una convención de si deberían ser singulares o plurales, pero lo voy a poner singular por el momento. Voy a crear un entry point. En este caso tiene que ir en un módulo que mi componente o que mi componente del feature o con mi feature module tenga acceso. Entonces tiene que ir en tu módulo compartido. En mi caso es el core. Como les mostraba, todos mis feature components tienen acceso al core siempre, ¿cierto? Todos van a acceder al core. Entonces pues esos entry point tienen que estar donde ellos lo vean, pero tienen que estar también donde la application component pueda acceder a ellos. Porque si el application component no puede acceder a ellos, pues no va a poder generar el código por nosotros. Y como ustedes recuerdan, yo metí el Kotlin Annotation Processor en mi application component, por lo cual él necesita el acceso a esa clase. Entonces lo único que voy a hacer es que voy a crear el nuevo entry point, amigo detail entry point. Lo creamos, es de tipo interfaz, ¿cierto? Y simplemente lo vamos a anotar con entry point. Y adicional a eso le vamos también a decir dónde se va a instalar. ¿Por qué le decimos dónde se va a instalar? Porque lo que hace Hilt o Dagger es que o Google, que son los que realmente hicieron eso, van a leer esta anotación en tiempo de compilación de mi aplicación y la van a llevar. Todas esas firmas, todas esas variables que yo ponga aquí, las van a llevar al componente que yo le indique. En este caso es el application component. ¿Qué es lo que debemos especificar aquí? Entonces, todos los métodos o las cosas que él necesita ver, que mi nuevo amigo Detail Component necesita ver, las tengo que especificar en este nuevo. Entonces, aquí es un poco de conocer nuestra app, y en aplicaciones grandes esta migración puede ser dolorosa por eso, porque me toca ir y, bueno, qué es lo que este módulo realmente necesita ver y venir y proveerlo. Entonces vamos a ver un poco qué era lo que este necesita ver. Yo acá simplemente tengo un viewModel. Generalmente el viewModel es el que está viendo las cosas compartidas. Necesito el coroutine context provider, que simplemente para proveer los diferentes schedulers de coroutines, pero yo lo hago con la interfaz para poder moquearlo en las pruebas unitarias, para poder cambiarlo, para que quede como más desacoplado el código. Esto lo estoy proveyendo, si no estoy mal, como ustedes ven en el core module, y yo lo tenía firmado acá que estaba expuesto. Entonces lo que yo tendría que hacer es simplemente lo copio, porque esto lo uso en todos los módulos. Simplemente lo voy a copiar y lo voy a poner acá. Esto lo vamos a mejorar, pero ya les explico esa parte. Miro qué más puede necesitar este módulo, es parte de conocer mi app también. Entonces este está usando unos casos de uso y está usando unas cosas, pero yo creo que todas estas dependencias están en este módulo. Lo que él pueda necesitar del course estaría de esta manera. Entonces él necesita un feature flag handler, un wiki feature flag. Déjenme, yo veo dónde lo estoy usando. Amigo wiki feature flag, sí, pero esta es una clase, esto no es ninguno. Pero este caso de uso lo estoy proveyendo, pero como les digo, como este caso de uso se está proveyendo como el tipo de su interfaz con como el tipo de su implementación con @inject, él se agrega al grafo y se provee solo. No lo tengo que nombrar, entonces no voy a necesitar eso. Necesito el logger, pero el logger lo tengo aquí adentro, y este logger es una anotación que tengo y él se genera y él va a usar el logger principal. Entonces sí voy a necesitar ese logger que yo estaba proveyendo allá.
Entonces voy a necesitar este método de acá y lo voy a necesitar proveer acá. Entonces con este punto ya mi amigo Detail Entry Point estaría listo, porque yo no estoy usando ningún repositorio ni ninguna otra dependencia adicional por el momento en este módulo. Entonces con esto ya estaría listo mi Entry Point. Entonces una vez tengo mi Entry Point con las cosas especificadas o con las cosas que quiero proveerle del Application Component a ese componente, lo siguiente que debo hacer es volver a mi componente de mi feature y reemplazar simplemente, ya yo no dependo del core component, sino que dependo de este amigo Detail Entry Point. Ya con esto va a funcionar el componente de este feature. Entonces, como ya no dependemos del core component, sino del entry point, ahora el que le debo meter a mi grafo, porque si ustedes en sus aplicaciones me imagino lo que siempre hemos tenido es que cuando yo dependo de un módulo, cuando estoy creando mi componente en particular, me toca proveerle el componente del cual estoy dependiendo. Entonces en mi factory, esto lo vamos a ver siempre cuando vamos a trabajar con Hill en Feature Modules, necesitamos crear un factory o un binds para proveer esa otra interfaz o esa dependencia. Entonces acá sigo, este bind instance es algo que estoy proveyendo dentro del grafo, lo sigo dejando ahí, este me va a funcionar. Y acá simplemente digo que en vez del core component pues va a entrar es el amigo detail component. Luego voy a mi activity y simplemente voy a cambiar esto. Yo estaba obteniendo desde la application el core component provider y proveía este componente, pues ahora necesito ese entry point. Y ellos pensaron en todo y usar el mismo patrón que yo estaba usando. Vamos a obtener el entry point desde la application, porque allá es que va a estar el application component. Y la forma de hacerlo, que ellos crean algo que se llama entry ancestors, ¿cierto? Simplemente accedo a esa clase tiene un método estático ancestors from application. Entonces yo le paso el contexto que necesito. En este caso lo voy a pasar el application component y le digo cuál es la clase que necesito. En este caso es el amigo detail entry point. Entonces simplemente con esto ya debería funcionar. Entonces sí, con esto ya nos va a quedar listo nuestro Dagger amigo detail component. Ya como ustedes ven está ahí compilado, está funcionando, simplemente ya quedó. Ahora podemos acá pasar a nuestro siguiente componente. Yo sé que este entry point queda solo con estas dos dependencias del módulo principal. Puede que me falten algunas ya cuando yo esté compilando mi proyecto, cuando le haga make, pues voy a empezar a ver los errores normales de Dagger que nos van a empezar a decir: hey, este módulo, el amigo detail necesita ver eso y no se está proveyendo. Entonces cuando él nos empieza a decir eso, pues simplemente empezamos a agregar esas cosas que ya teníamos en nuestro core component provistas de esta manera, se las empezamos a agregar a cada entry point. Voy a mostrarles cómo sería otro componente. Me voy a ir a el amigo list component. Esto simplemente es la lista que se muestran de los amigos. También necesitaba este core component. Simplemente voy a crear otro entry point que se va a llamar amigo list entry point. Los pongo con el nombre del módulo del feature para poder diferenciarlos. Lo mismo, es una interfaz amigo list entry point y le vamos a poner que va a ser un entry point y que se va a instalar en el application component. Entonces lo mismo, ¿cuál es el que vamos a necesitar en todos? Es el coroutine context provider. Entonces ahí yo ya sé que debo copiar este código, pero cuando yo empiezo a copiar este código ya digo: hey, aquí hay algo raro. Aquí sí lo voy a necesitar en todos los módulos, porque en todos los módulos estoy usando coroutines, pues significa que va a tener que copiar esta función. Entonces, más bien, para ahorrar un poco de código y para hacerlo de una manera más dinámica, me voy a crear un paquete que se llame providers y voy a crear un provider que se llame coroutine context provider. Ya sería
como igual al nombre de la clase. En este caso lo voy a poner Coroutine Provider, y me voy a cortar este método y voy a crear una interfaz que se llame de esta manera y que simplemente va a tener esta escritura del método. Y usando simplemente herencia me voy a ir a mi entry point y voy a hacer que herede esta clase. Con eso ya sé que este método va a estar repetido porque ya está. Y me dice, ya está, lo estás teniendo, lo tendrías que sobreescribir para cambiar su firma. Entonces simplemente nos podemos ahorrar un montón de código de esta manera. Vamos a el entry point que ya teníamos y quitamos también ese código y simplemente hacemos que también esta herede un poco que herede esa misma clase. Entonces vamos otra vez nuevamente, y lo que les dije, el siguiente paso es analizar cuáles son las dependencias de mi componente para poder ponerlas en el entry point, es decir, cuáles de esas cosas que ya teníamos expuestas en el core component las necesita de verdad mi amiibo list component. Entonces son las que me debo empezar a llevar hacia acá. Déjenme verifico si podemos hacer de una vez este mismo paso. Yo también necesito el logger en entonces hago lo mismo, creo un provider para no tener que repetir el mismo método en todo lado, y si algún día cambia algo de la firma o algún tipo, es más fácil crear una interfaz. Entonces logger provider, y simplemente creamos la interfaz login provider y nos traemos el método. Y en nuestro entry point simplemente seguimos con la siguiente interfaz. Eso es lo bueno, son interfaces, podemos implementar cuantas interfaces queramos. Estas no tienen el problema del diamante que tiene la herencia múltiple en Java o en Kotlin en este caso. Entonces también tenemos el logger, vamos bien por el momento. Vamos a seguir viendo en el view model. Yo ya aquí veo que tengo unos casos de uso. Los casos de uso muy seguramente necesitan algún repositorio. Estos van a necesitar el amiibo repository. Yo, como conozco mi app, yo ya sé que el amiibo repository es un repositorio que voy a necesitar en varios lados. Entonces yo podría hacer lo mismo, copiarme este método o cortarlo, o la estrategia que ustedes quieran usarla más fácil. Simplemente lo tengo que proveer ahí. Pero para ahorrarme tener que estar copiando esto en todo lado y acordándome de los tipos, pues voy a crear un amiibo repository provider. Algunos dirán, Oscar, pero marica, estás loco, al final vas a tener un poco de providers y bla bla bla, un provider por cada no va a tener sentido. Y yo les digo, esto es un ejemplo, esta aplicación es muy pequeña, obviamente que en este caso solo tengo un repositorio. Normalmente yo crearía un provider por varias cosas. Por ejemplo, el feature flag, yo proveo muchas cosas, ahorita se los muestro, entonces ese provider puede ser más abultado. Ustedes pueden crear sus propios providers y mirar cómo les funciona más a ustedes. Entonces, como ya tengo este otro, simplemente pues digo, listo, amiibo repository provider. ¿Cómo le pusimos? Amiibo, me equivoqué en el nombre. Amiibo repository provider. Dámosle un refactor rápidamente. Amiibo repository provider. Él nos va a pedir que si refactorizamos a alguien, nos dice que esto ya lo probé. Entonces vamos bien, hasta el momento no he tenido que incluir, voy a ir eliminando las llaves porque yo intuyo que voy a seguir creando providers para hacer un poco más flexible las cosas. Sigo viendo, este caso de uso está usando este caso de uso simplemente tiene @inject constructor, ve el mismo amiibo repositorio, y este caso de uso ve el mismo amiibo repository. Vamos bien, veo el logger, veo el view model quien más uso, y uso este caso de uso simplemente se provee de esta manera. Del logger, yo creo que con este ya también estamos bien. Entonces ahora podemos ir a la activity. Entonces vamos a la activity, y una vez vamos otra vez a la activity, pues simplemente lo que les decía, vamos primero que pena al componente, le quitamos que ya mi dependencia no es el core component, es el amiibo list entry point. Se llama, si lo copiamos bien, amiibo, no, estoy copiando pues, pero bien, amiibo list entry point, refactorizamos, no, me voy a ir mejor a este,
refactorizamos. Lo puedo refactorizar desde allá, pero lo quiero hacer desde acá. Listo, ya estamos bien. Amiibo List Entry Point, los módulos que este sigue usando son los mismos, y cabe mencionar que, como les digo, puedo seguir usando mi custom scope, puedo seguir usando el scope que yo tenía definido, como todavía es un poco de la misma manera que los llevamos, eso no tiene que cambiar. Lo que sí debe cambiar es, nuevamente, tenemos que agregar un factory o un binds para poder construir el componente y pasarle este amigo entry point. En este caso no lo tengo, ¿cierto? Entonces lo voy a tener que crear. Es un amigo component y simplemente voy a crear un método. Cuando creamos un factory necesitamos crear un método que devuelva el componente en cuestión. Creo el método que devuelve el componente en cuestión, amigo list component, y le decimos que listo, desde afuera alguien te va a pasar el amigo list entry point cuando se cree este módulo. Entonces aquí en el activity yo todavía no he vuelto a compilar la aplicación, lo voy a hacer un poco pues a mano. Entonces yo ya sé que va a ser es un factory, voy a llamar el factory, de esta manera se llama, y le digo create, y en el create, déjenme cierro la clase, vamos a hacer lo mismo que hicimos en el amigo Vitel Activity. Copiamos el entry point accessors, simplemente, que es con el cual le vamos a proveer el entry point. Pues de esta manera, cuando yo compile esto va a existir, no se preocupen, y simplemente el entry point accessor va a estar allí. Entonces va a estar allí, eso es lo positivo. Entonces ya con esto quedó nuestro amigo list component, y ya simplemente pues tengo que seguir con todos los módulos de mi aplicación. Entonces ya después de tener yo ya migré aquí para no tener que mostrarles el proceso, que es un poco demorado y que ya se nos vuelve repetitivo. Terminé de migrar todos mis componentes de cada uno de los features, en todos hice lo mismo, creé diversos entry points. Como les dije, siempre iba a crear estos providers, todos estos providers, incluso el detail. Ya cuando estaba compilando, como les dije, Dagger, él me dijo a mí como que hey, te faltó proveer este otro método, este módulo también está usando estas cosas. Entonces ahí fui creando más provider, y en cada uno pues terminé de agregar eso. Miren este en particular, este Provide Share Preference Wrapper es algo que está usando mi módulo de settings, que no lo necesita ver ningún otro de los componentes o de los feature module. Entonces yo dije, pues ¿para qué voy a crear una interfaz si este código no se va a repetir? Cuando lo necesite la voy a crear, ahí aplicamos el you are not going to need it, entonces pues no lo creamos. Para que veamos un poco cómo sería el error que me estaba saliendo con Dagger, si yo hiciera make aquí al proyecto, vamos a darle un poco a la pestaña de build, él va a empezar a compilar, él va a empezar a tratar de generar el grafo con Dagger y nos va a dejar ver si realmente el grafo puede tener todas las dependencias. Entonces esperamos un poco hasta que nos llegue a la parte de settings. Entonces ya cuando él termina el KPT, él ya nos dice lo que les digo. Oh, Dagger tiene algo perdido. Coroutine Context Provider, yo había eliminado originalmente el logger, pero me di cuenta que no necesitaba el logger, qué pena, en este módulo. Entonces volví a eliminar el Coroutine Context Provider del entry point para mostrarles el ejemplo, y él me dice, oh, no se puede proveer, ¿cierto? Entonces este es el error que les digo que nos saldría si nos falta proveer algo en el entry point. Acá simplemente yo digo, ve, yo sí estoy proveyendo me falta es registrarlo en mi entry point. Entonces simplemente o copio el método como ustedes lo eligen, o se crean sus interfaces, ponen el Coroutine Provider y le dan otra vez al make, y ya él simplemente nos va a compilar. Después de que el make termina, él nos va a mostrar cuál es el resultado del make, y ya el grafo está completo. Y este error les va a salir así por cada módulo que ustedes tengan, o por cada componente, por cada módulo de Android que tenga su propio componente y le falte algo, él les va a ir saliendo. Ustedes van a ir resolviendo todo eso. Algunos, como les dije, yo la manera que empecé es, conozco mi proyecto, empiezo proveyendo las cosas que de acuerdo, va a haber una otra que a uno se le pasa, o entonces ya tú lo vas agregando.
Entonces, como les dije, simplemente así quedaron los entry point. Quedé con varios providers. Y este es uno que les quería mostrar porque es algo que cambia. Como ustedes saben, hay veces nosotros cuando estábamos creando el core component o el application component, uno necesita el contexto para dárselo a room, para dárselo al share preference o para pasarlo a cualquier otro módulo que necesite ese contexto, para pasárselo a cualquier clase que no sea un componente de Android y que no lo puedas traer a través de sus mismas dependencias o de sus mismos recursos. Entonces, lo que hace Google es que ellos crean esta notación Application Component, que es un qualifier para el contexto del Application Class. Entonces, en vez de tú simplemente esperar que el contexto te llegue, cuando necesites el contexto lo anotas como @application, y cuando lo necesites compartir con los otros módulos lo provees con el mismo application context. Entonces, si yo, ¿dónde lo necesito? Por ejemplo, en el módulo de persistencias. Este módulo espera que le llegue el contexto. Entonces, antes simplemente yo tenía context. Ahora, para que ese contexto se vea, simplemente le agrego el application context. Con esto ya le va a llegar a este módulo, ya va a estar, no necesito agregarle nada más. Y lo mismo haré con todos los otros lugares, como ustedes ven, donde yo esté inyectando el contexto de la aplicación. Le pongo application context y ya está. Nada más con esto funcionaría. Y lo bueno de esto es que yo tampoco escribí ese código, yo en ningún lado estoy creando o proveyendo ese application context, ya Gil hace todo eso por mí. Entonces es como uno de los advantages. Volviendo como un poco, ustedes se acuerdan que yo ya en estos momentos, pues después de esta migración, alcancé a eliminar el ViewModel component o el ViewModel module, que era el que me faltaba, que era donde yo estaba proveyendo este ViewModel Factory. Aquí cuando ya en Gil hay cambia un poco todo, ¿cierto? Ya la forma de proveer los ViewModel cambian. Hay una forma que se llama inyección asistida, que no la vamos a ver en este video. Entonces, como que yo puedo con uno de los inyectores asistidos proveer los factories y proveer el nuevo ViewModel Factory. Para eso necesitaremos inyectar unas dependencias adicionales. El proceso sería el mismo, simplemente cambian unas anotaciones y igual se le dice dónde, en qué componentes instalas, es en el application. Pero en este caso yo opté por no usar más el factory, ¿cierto? Porque creo que no lo veo necesario. Yo antes estaba usando el factory para pasarle los modelos a la activity, ya no lo veo necesario. Yo en cada uno de los feature components simplemente estoy proveyendo el ViewModel que se necesita. Antes lo proveía con un ViewModel key, pero ya simplemente pues no entiendo o no le veo razón para que esto se necesitara. Simplemente lo que hago es que lo sigo dejando en un módulo, en cada módulo de cada feature, y simplemente lo dejo como Vine en este caso, como que alguien lo va a proveer. Este ViewModel está anotado con @inject, él simplemente va a estar ahí en el grafo, y simplemente en mi activity de mi módulo le digo, hey, este grafo te va a contener este ViewModel. Yo a cambio, como yo tenía unos factories, ya no accedo por él mediante el factory, sino que lo pongo acá. ¿Por qué no quiero usar el factory? Yo no siento que necesite ese factory. Yo siento como que yo ya incluí el ViewModel en el grafo. Ya si yo quisiera controlarle el ciclo de vida al ViewModel, lo podría hacer acá. Entonces no veo la necesidad de indagar en esa inyección de dependencias asistida o con la nueva anotación de ViewModel, creo que se llama ViewModel Annotation, algo así, o ViewModel Scope, no me acuerdo, pero sé que Gil trae una consigo, o ViewModel Provide se llama. Si ustedes les gustaría escuchar un poco de eso, pues me pueden decir y yo hago un video mostrando esa parte. Pero como les digo, como que yo ya con Dagger controlo el ciclo de vida del ViewModel, no creo que el ViewModel sea una dependencia de especial o diferente a cualquier tipo de clase que yo necesite trabajar más de la cuenta con ella. Simplemente está en Dagger, es una parte de mi aplicación, no le voy a botar cabeza y ahí está. Entonces simplemente, ¿qué tienen que hacer?
ustedes ya simplemente provean su view model, déjenlo, síganlo proveyendo y eso le va a llegar a su activity, y simplemente remuevan cualquier anotación del factory que tienen, no lo metan en ningún grafo o usen la inyección asistida. Mi recomendación: no lo metan en ningún grafo, simplemente prueban el view model. De esta forma va a seguir llegando. Hay algunos que me dirán: ve, Oscar, es que si tú lo haces con el factory puedes hacer que el view model no esté global en todo el activity o en el view o en el fragment donde lo estés usando. Sí, tienen razón. Si ustedes quieren, pues lo pueden hacer para mantener un poco la encapsulación, no tener que dejar la variable pública y global, pero pues no le veo nada malo. Simplemente en estos momentos, pues como que todos los downside que pueda tener, pues pienso que no van a afectar este caso particular de mi aplicación. Entonces ya cuando tienes tu grafo listo, simplemente le tienes que dar correr a tu aplicación, esperas que la aplicación haga build, esperamos un poco. Y simplemente cuando el build sea success, porque como vimos ya cuando yo hice make, ya mi grafo estaba completo, la aplicación simplemente se instalará en el dispositivo y correrá normalmente. Entonces creo que el install está tomando un poco más de lo necesario y la aplicación funciona, y todas las cosas que les mostré que se están proveyendo, que están en ella, los servicios, el networking, la base de datos va a seguir funcionando, y es algo muy espectacular. Entonces ya estamos usando con Hill. En ningún momento escribí una application component, de hecho borré el core component y toda mi aplicación pues va a seguir funcionando. Entonces déjenme, ya simplemente voy a cerrar el emulador, ya vimos que funciona, creo que no es necesario seguir mostrando, ya hubiéramos visto un error de esa clase view model factory la borraré después. Como les digo, en ningún lado creé esto, este es mi application component. Yo antes estaba extrayendo esto del core component, entonces es algo también bacano con Hill que les quería mostrar. Ya el application no hay que darle inject tampoco, ni hay que usar un entry point como en el caso del Splash Activity que usamos un entry point, la anotación Android entry point. Simplemente con la actividad tener Hill Android App, él va a ser capaz de inyectar la misma aplicación que estás usando. Entonces simplemente pones tus dependencias como de costumbre con el @inject y él ya las va a proveer. Algo también que les quería mostrar y que no les mostré cómo lo hacía para optimizar un poco de tiempo, es que cuando yo creaba mi core component, yo estaba metiendo una configuración al grafo, ¿cierto? Yo estaba proveyéndole unas cosas, unos API keys, unas URLs al grafo. Entonces la pregunta sería: bueno, Oscar, ¿y cómo hacemos eso si ya no tenemos el componente, ya no estás creando el componente en ningún lado? Entonces lo que hice yo fue simplemente creé un add module que va a tener lo mismo, simplemente hacer un módulo, va a tener el install link en el application component, y la dependencia que yo estaba proveyendo cuando creaba el core component simplemente la puse aquí en este componente, la creo desde aquí. No sé si es lo mejor, no sé si es lo más correcto, no sé si era mejor como lo tenía antes, pero es la forma que lo podemos hacer funcionar, ¿cierto? Podría haber problema es cuando necesitemos proveer cosas al grafo que solo tenemos en tiempo de ejecución o en runtime, que uno a veces tiene o necesitaba, por ejemplo, proveer algo cuando ya la actividad se desplegaba. Entonces en ese caso puede ser un poco tricky. Por el momento pues la solución que he visto es como que lo que proveías construyendo tu componente, simplemente creas un módulo, instálalo en el application component y va a funcionar de la misma maravilla. Entonces es algo bajano y es como este otro workaround. Entonces creo que eso era lo último que me faltaba por mencionarles. Voy a poner el link del proyecto en GitHub, que es open source, aquí debajo en la descripción. Va a quedar todo ahí, pueden acceder al código, me pueden hacer preguntas o hacer lo que quieran. Muchas gracias por ver el video y prontamente estaré subiendo un video porque vimos cómo hacerlo en la aplicación, y ahora cuando tengamos Android Test
este módulo no tiene un Android Test todavía, pero cuando tengamos Android Test, cierto que nuestras actividades están dependiendo del Dagger, cómo vamos a hacer. Entonces, cómo vamos a hacer la misma migración que hicimos en este punto, cómo la vamos a hacer ahora con Hill, ¿cierto? Y cuáles son las ventajas, o será más duro con Hill o no. Entonces eso lo vamos a ver en el próximo video y muchas gracias nuevamente.